Óscar Ferrato, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. ¿Por dónde empezamos? Teníamos a la titular del ISAF, pero me acaban de confirmar ahí su gente, la que está promoviendo que por cuestiones de trabajo ineludible no está. Bueno, pues era el foro para ella, era la forma de explicarlo, pero aquí se queda, por supuesto, abierto. Entendemos que también los compromisos de trabajo, pero es importante un organismo. Teníamos preparado una radiografía con Priscila Cárdenas, un organismo que nos cuesta mucho dinero a los sonorenses y que en el pasado sirvió de tapadera, y sobre todo en el sexenio pasado, de tapadera para la estafa maestra, felicitaba a funcionarios y estaba al servicio como descaradamente del gobierno que se fue. ¿Frente a qué estamos, Óscar? Mira, antes de empezar, pues avisos parroquiales, felicidades por tu incursión al mercado de Arizona. Es un orgullo para los que hemos visto a Proyecto Puente a través de los años, ver cómo vas evolucionando. El otro tema, en el portal de Proyecto Puente hay un artículo de Hermes Cenicero sobre la situación de Musas. Vale la pena que lo vean porque es parte del patrimonio cultural de Sonora. Ah, sí, está muy bueno. O sea, que sí, está muy bueno el artículo, pero... ahorita lo voy a leer. Es que hay tanta información y me he concentrado y sí. Entrando en tema, el ISAF, para explicarles rápidamente qué es el ISAF, es el órgano autónomo encargado de revisar y fiscalizar los estados financieros, cuentas públicas estatales, municipales, de ingresos y egresos, y así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. O sea, es el que cuida que se gaste de una forma eficiente, transparente, y es la piedra angular del sistema anticorrupción porque es el órgano técnico que hace esta función. Y como tal debería estar pues como la mujer del César, más allá de toda sospecha. Y lo que tenemos, que bien lo mencionabas en el sexenio pasado, pues hubo una serie de irregularidades que aquí Priscila Cárdenas hizo un reportaje sobre las empresas factureras que estaban dentro del ISAF. Jorge Morales también hizo lo mismo sobre que el órgano de control y el ingeniero Moya le habían mentido al Congreso. Entonces, en esta renovación del ISAF, pues estamos ante, no sé si una comedia o una tragedia de errores, el cómo llegamos hasta aquí. La primera parte de esta tragedia, pues al ingeniero Moya lo convencen de jubilarse, porque su puesto era por 7 años. En una segunda iteración, el gobernador designa a una auditora mayor provisional y en su carta de designación acepta y firma con contrafirma el secretario de gobierno que está omitiendo lo que establece la Constitución de Sonora en su artículo 67. El nombramiento de la auditora provisional fue nulo. ¿Por qué? Porque carecía de los requisitos constitucionales. Posteriormente, el gobernador o concurrentemente manda una propuesta al Congreso, decir, vamos a reducir el plazo de 7 años a 6 años. ¿Por qué? Porque pues, si el gobernador dura 6 años, pues todos los demás deben durar 6 años, fiscal, magistrados y auditor mayor. El Congreso se lo niega porque al gobernador se le olvidó un pequeño detalle. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008 establece que va a durar 7 años. Entonces, pero también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy puntual en su artículo 116. Dice, los poderes estatales, legislativo, ejecutivo, federal, deberán incluir entidades estatales de fiscalización, los cuales serán órganos de auditoría con autonomía técnica, y ahí establece de que cuáles son los requisitos para el auditor mayor. Tienen que tener por lo menos 5 años de experiencia en auditoría, fiscalización y control presupuestal. El gobernador, nuevamente, al mandar esta reforma de que va a durar en su encargo 6 años, pues alguien le falló al gobernador, porque el gobernador, de tiro por viaje, en la propuesta del auditor mayor provisional, viola la Constitución, y además hay la hipótesis de juicio político por
violar la Constitución y causar una afectación grave, y la otra manda una iniciativa a todas luces inconstitucional. El Congreso posteriormente, en abril, lanza una convocatoria donde una comisión entrevista, que es la de fiscalización, pero otra decide, la de régimen interno. De lo cual pues es un absurdo, pues ¿para qué entrevista una y si la otra va a decidir? Pues que entreviste los que van a decidir. La semana pasada se presenta en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, pero con un pequeño detalle. Mandan en blanco los espacios de las 6 personas que iban a serse sometidas a votación, aquí lo mencionamos, y ya al mero día pues ponen los nombres donde encontramos de que designan a la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Aquí tenemos su currículum, es una, y lo vamos a poner en pantalla, es una maestra de tiempo completo desde hace 26 años, 9 meses, en el área fiscal de la Universidad de Sonora. Ha tomado una serie de cursos en el área fiscal, ha tenido un puesto sindical como presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, ha sido docente en CONALEP, ha sido docente en el Instituto de Ciencias y Educación Superior, trabajó en Sam's Club hasta 95, en Mazón Diversiones de 92 a 93, en Restaurant BH de 88 a 92 como gerente administrativo, y en la planta Ford en Maco SASB como administrador de un comedor industrial de 85 a 86, y tiene un doctorado en estudios fiscales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una maestría en administración, una maestría en ciencias de educación, y es contadora pública. Hace una narrativa muy importante de su trayectoria, empezando de sus papás, y hace en un escrito, pues son 22 hojas, no se los vamos a leer todo, pues cuál es su programa de trabajo. ¿Qué es lo relevante aquí? Pues que no cumple con la Constitución ni con lo que dice la convocatoria, ¿no? Y no solamente es relevante, sino es preocupante. Preocupante porque al ser un nombramiento nulo por parte del Congreso del Estado, pues seguramente quienes se verán afectados por documentos que ella firma y se vean sujetos a responsabilidades y todas las consecuencias de incumplir la normativa, pues van a decir, es nulo el nombramiento de quien firma y se les cae todo el proceso. ¿Pero por qué? ¿Por no cumplir con el perfil, dices? ¿Por no cumplir con el perfil? Mande. ¿Por no cumplir con el perfil? ¿Por qué? Por no cumplir con el perfil es nulo, te dices, y el proceso. Sí, porque si se nombra a alguien que no cumple la convocatoria, pero más preocupante, que no cumple con lo establecido en el 116 constitucional, fracción segunda, séptimo párrafo, pues el nombramiento es nulo, ¿no? O sea, no podemos transitar a un nombramiento si no se cumplen los requisitos precedentes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No hay forma alguna de que justifiquen que con el currículum que ella presenta cumple con los requisitos constitucionales y mucho menos con los requisitos de la convocatoria, que en la fracción base segunda, fracción segunda, habla de 5 años, y en la fracción tercera habla de 10 años en otras áreas. El 116 dice, deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. No hay 5 años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades en su currículum. No es lo que dice la convocatoria que lanza el Congreso, porque van a decir, oye, el Congreso, pues si el Pleno lanza la convocatoria, el Pleno puede obviar los requisitos de la convocatoria. Aquí está la Constitución mexicana. Se está violando
Y aquí voy a dar un paso atrás. ¿Quién se beneficia con esto? Pues el gobernador del estado, los presidentes municipales y todos aquellos sujetos fiscalizados. Cuando designaron al ingeniero Moya, si tú recuerdas, mencionamos, oye, no nos gusta porque hay una dependencia del gobierno priista de aquella época. Aquí, sin duda alguna, la fracción de Morena, que es mayoritaria en el Congreso, designa a la doctora a la doctora como titular del ISAF, y no tengo la menor duda de que es una excelente persona porque tiene buena reputación en el ámbito académico. Mi cuestionamiento es un poco, ¿qué estará pensando una persona con todas las luces y con todo el conocimiento, que además por sus estudios me imagino que revisó la Constitución, para postularse a un puesto para el cual no es competente? ¿Quién la mueve para que se postule a algo donde sus actuaciones van a ser nulas? Me preocupa aún más las manifestaciones, por poner un ejemplo, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que ellos sí saben lo que es 5 años de experiencia en auditoría. ¿Dónde está la barra de abogados? Aclaro de que se está evaluando en el litigio estratégico de impugnar esta designación por el daño por 7 años que haría el Estado de Sonora, porque todas las actuaciones del ISAF son potencialmente nulas al tener una titular que incumple el mandato constitucional. Esta parte es grave. Ayer escuchábamos al consejero jurídico Adolfo Salazar, y aquí él decía de que los diputados habían hecho una cosa, de que el lenguaje se podía mejorar. El lenguaje, sobre todo en derecho penal, debe ser muy preciso porque de ahí se generan hipótesis delictivas, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, les da la obligación de presentar denuncias. Me voy con ese tema ahorita con Héctor. Sí. Conclusión, Oscar. Conclusión, el gobernador hace 9 meses, un día, tomó protesta. Y en el artículo 72 prometió guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la presente Constitución. También hay que recordarles que el artículo 56 y 57 de la Constitución de Sonora establece de que el gobernador tiene la facultad de regresar con observaciones al Congreso los proyectos de ley o de decreto. Estamos ante un decreto. El artículo, y dice específicamente el 56, aprobado por el Congreso un proyecto de ley o decreto, pasará al Ejecutivo para su sanción y publicación inmediata si éste no tuviera observaciones que hacerle. Aquí evidentemente hay observaciones que hacerle, como lo vi en el derecho penal, y habla de un día de 10 días hábiles. El gobernador está en tiempo y forma para cumplir con su mandato constitucional, no solamente de guardar, sino de hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De no hacerlo, el litigio estratégico por parte de la sociedad tendrá que evaluarse. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias y buen día. Gracias, buenos días.